Pero a Cale le avergonzaba su aspecto ligero, así que se sonrojó y le preguntó por qué seguía despierta. Resultó que Elisa estaba perdida en sus propios pensamientos, por lo que le pidió la mano vacilantemente para que pudieran juntarla. Ella se sorprendió al ver lo grande que era su mano para poder blandir una pesada espada, pero su mano parecía ser demasiado pequeña para hacer otra cosa que abrazarle, y por eso quiso prometerle que siempre estaría allí para hacerlo, pasara lo que pasara. Estas palabras le conmovieron, pero para no mostrar su cara roja, el hombre se dio cuenta de que le recordaba que aún tenía trabajo que terminar hoy. Para mantener a raya cualquier mal pensamiento, el hombre la envolvió en una manta, observando que probablemente ella también estaba cansada y que sería mejor descansar un poco. Sin embargo, su corazón seguía latiendo furiosamente y pensó que en realidad no era más que una bestia. Al día siguiente, la heroína volvió a hablar con Leffen, y esta vez, los animales simplemente eligieron sentarse cerca de ellos, y las criadas notaron que parecía como si realmente les estuviera hablando. Pero allí, Ámbar, sentada en su regazo, se defendía de los otros conejos que querían ocupar su lugar y amenazaba con hacerles daño si le tocaban el vestido. De repente, una de las criadas se acercó a ellos y les tendió una ramita de la comida favorita de los conejos, y el conejo dorado parecía enfadado, así que decidió apaciguarlo de esta manera. Mientras los animales comían, Leffen se dio cuenta de que solo gracias a ella seguía en sus cabales. Pero Elisa negó esto, señalando la bondad de los animales, y en el mismo momento Ámbar quitó la comida a sus compañeros y corrió de nuevo a sus rodillas. La mujer afirmó que el conejo era el dueño, y que cuando Cale era más joven tampoco permitía que nadie se llevara sus cosas, aunque ahora no era propio de él. Pero la madre dijo que estaba segura de que si alguien se enamoraba de Elisa, Cole simplemente le rompería las extremidades. El príncipe y su ayudante se dieron cuenta de que hablaban muy bien y parecía que ella sería estupenda en sociedad, e Isaka lo confirmó. Era capaz de mantener una conversación sin su presencia y traducción. Hasta ahora, el hombre no entendía por qué. Al ver la sonrisa de ella, el corazón se le quería salir del pecho. Isaka trajo una lista de eventos sociales a los que la princesa podía asistir, por lo que era necesario que el príncipe se familiarizara con ellos. Pero el hombre se mostró escéptico, pues no había necesidad de acudir a una reunión social que incomodara a Elisa. Isaka, dándose cuenta de que en realidad no quería que otros la vieran, sugirió no obstante que exploraran las afueras del Monte Brosh. Leffen ya había manifestado su deseo de visitar el castillo de Brosh, junto con la princesa Elisa, con motivo del próximo aniversario de la muerte del rey. El príncipe finalmente le permitió ir allí, siempre que a ella no le importara, pero quería hablarlo con ella personalmente. El sol comenzó a ponerse, y la muchacha salió y encontró a su marido entrenando. Pero esta vez, él se fijó en ella inmediatamente, y ella tuvo que explicarle asustada que Isaka le había pedido que viniera. Vio la mirada pensativa de Cale y la herida fresca de su brazo, y eso la asustó. Le preguntó cuándo le había pasado, pero cuando le dijo que no era nada grave, Elisa le dijo indignada que era muy grave y que esperara un momento, que tenía que ir a buscar algo. Pocos minutos después, volvió con una venda y empezó a vendarle el brazo, explicándole que las heridas podían inflamarse si no se trataban inmediatamente. Colocó una planta medicinal bajo la venda y dijo que, cuando vivía en un ala separada del Palacio Imperial, nadie le daba medicinas. Así que, cuando se lesionó, empezó a estudiar los distintos tipos de hierbas medicinales, por lo que sabía algo sobre ellas. Habiendo terminado con la herida, era hora de hablar de la razón por la que la habían llamado, así que Cale le preguntó directamente si le gustaría visitar el castillo de Brosh con su madre en el próximo aniversario de la muerte del rey. Ella no estaba familiarizada con el lugar, así que el hombre le explicó que se trataba más bien de un palacio de verano en el continente del norte, y que por lo tanto no estaba tan lejos, y esto interesó a Elisa. Le gustó mucho la idea, pues nunca había viajado antes, salvo el viaje hasta aquí.
Mientras ella hablaba, Kel estaba completamente absorto en su belleza, pero ahora vio su cuello al descubierto, como había estado en la cama, y eso le confundió. Esperaba que esta separación temporal ayudara a tranquilizar su pobre corazón. La heroína no veía la hora de que llegara el viaje planeado, porque significaba que los tres podrían pasarlo en grande, pero Cale, que no podía acompañarles, tenía asuntos urgentes del gobierno. La chica lo aceptó con tristeza, pero el hombre no pudo ver esta reacción, así que les sugirió que pensaran en una forma de pasar tiempo juntos la próxima vez, y esto la animó. El príncipe también se dio cuenta de que últimamente no había visto ningún lobo en la granja, y resultó que Pere tampoco había visto ninguno, aunque solía llevarles noticias. El hombre la pilló infraganti y le preguntó qué clase de lobo era el que le traía noticias, por lo que la heroína tuvo que improvisar, diciendo que parecía referirse al lobo que más a menudo acudía a la granja. Esta mentira la hizo sentir incómoda. Realmente quería ser sincera con Kel, pero aún así debía tener cuidado por el bien de los animales. Pasó algún tiempo y Elisa empezó a hacer la maleta para el viaje, cuando alguien llamó a su puerta. El príncipe estaba allí, y enseguida se fijó en la maleta, que ya estaba casi lista, y en su esposa feliz con ella, y sorprendentemente contenta para un hombre que había parecido disgustado por no ir con ella. Isaka entró con él en la habitación, y le dijo que el príncipe había preparado algo especial para ella. Con un solo gesto, los sirvientes introdujeron en la habitación diversas prendas y preciosos ornamentos, todo para ella. Por fin eligieron para ella unos vestidos bonitos y cómodos junto con los zapatos, y se dieron cuenta de que no eran de piel de animal. Mirando todo esto, recordó inconscientemente los días con su padre, que siempre le había dicho que no debía desear nada, ni siquiera soñar, nunca, porque no se lo merecía. A causa de estos recuerdos, ahora temblaba y dudaba, sin saber si realmente podría aceptar todos estos regalos. Para calmarla un poco, Calais decidió cambiarle él mismo los zapatos y después de hacerlo, le deseó un viaje agradable y cómodo. Ella solo pudo darle las gracias a él y a todos los demás por cuidarla tan bien. Los carruajes partieron, y el caballo blanco que ella le había regalado iba con ellos. Cuando llegó por primera vez a este continente, hacía mucho frío, y no era fácil acostumbrarse, pero según recordaba, su corazón era mucho más frío que el propio clima, pero ahora era diferente. Viajaba en un carruaje con Leffen, y pudo ver que la heroína estaba disfrutando del viaje, por lo que decidió entablar una conversación, constatando que, efectivamente, el tiempo era cada vez más cálido, aunque parecía que solo ayer había hecho mucho frío. Elisa estuvo de acuerdo, añadiendo que lamentaba que Cale no pudiera unirse a ellos, y Leffen replicó que al contemplar un paisaje tan hermoso, uno inconscientemente empieza a pensar en aquellos a los que aprecia. Pasó algún tiempo, y a través de la ventana pudieron ver por fin el lugar de llegada, y por fin pudieron contemplar el castillo, pues era sin duda un lugar especial, con muchos recuerdos agradables asociados a su hijo. Finalmente, el carruaje se detuvo y bajaron, mirando al frente, la muchacha decidida a saber más de su esposo mientras estuviera aquí. Una vez dentro, pudieron disfrutar del té, y Leffen comentó que hacía mucho tiempo que no se sentía tan relajada. El tiempo parecía pasar volando aquí, pero al fin y al cabo, este castillo fue construido para ese efecto. Todo aquí, desde las estanterías hasta el más mínimo detalle, había sido preparado especialmente para Calais, y él leía todos los libros aquí. De niño le encantaba leer, sobre todo novelas, pero ahora no tenía tiempo para ello en absoluto. Pero, sin embargo, a la heroína le parecía algo muy bonito. Pero con la risa llegó la tristeza, y la mujer sugirió que si su padre no hubiera muerto tan joven, el niño podría haber pasado aquí toda su infancia, leyendo por placer sus libros favoritos. Para no detenerse en lo malo, Leffen dijo que había una habitación secreta y que ni siquiera los caballeros y las doncellas la conocían. Levantándose,
La mujer se dirigió a los estantes de libros y tanteó el adecuado, y entonces apareció ante ella una puerta, y le sugirió que fuera a ver lo que había allí. Estaba oscuro en aquel lugar, así que se llevaron una vela, y después de avanzar un poco, la mujer explicó que su marido había querido que la habitación se hiciera solo para su familia. Era bastante travieso después de todo, pero solo gracias a él tenían aquí muchos secretos y recuerdos que solo ellos conocían. Eliza preguntó si Cal también conocía esta habitación, pero resultó que probablemente no lo recordaba, ya que no había estado aquí desde que era pequeño. Por fin llegaron a una puerta magníficamente decorada, tras la cual estaba la misteriosa habitación. Dentro había muchas estatuas, jarras y otras cosas antiguas, y Leffen se dio cuenta de que parecía un museo, pero fue el cuadro lo que atrajo la atención de la heroína. Era el viejo rey, y como pudo ver, Cal se parecía mucho a él. La mujer declaró que parecía un poco más enfadado en persona, y siempre que echaba de menos a su marido, venía a este lugar a mirar su retrato. Se comportaba como una tonta, podía dejar a su hijo solo para venir aquí a mirar el retrato, y cuanto más se parecía a su padre, más desolada se sentía por su ausencia. De repente, la mujer se echó a llorar, y terminó su explicación diciendo que fue antes de volverse loca, y que por eso no tenía derecho a mirar a su hijo a los ojos. Pero la chica tenía una opinión diferente. Dijo que si le enseñaba esta habitación, estaba segura de que Cale sería capaz de entender sus sentimientos. Este hermoso castillo fue creado por su marido, especialmente para su familia, y Cale entendería exactamente por qué le echaba tanto de menos una vez que lo viera, y por lo tanto no debía abandonarle. Este delicado momento fue interrumpido por un extraño aullido que parecía provenir del bosque, que no estaba lejos de la habitación. Con una decisión conjunta, decidieron abrir la puerta, tras la cual apareció la loba junto con el niño. La niña les dijo inmediatamente su nombre y les explicó que tenía exactamente el aspecto que le habían dicho, y Eliza supo al instante que era la líder. Incluso ahora estaba ocupado vigilando el territorio, sin aparecer por el castillo, solo porque su loba había dado a luz un cachorro. El animal dijo que la comida que le habían dado le había permitido parir sin problemas, y estaba muy agradecida. De repente, Leffen se acercó a ellos y empezó a tenderles las manos tentativamente, y la loba consintió en que la cogieran en brazos, y el cachorro le fue entregado. Este acto de dulzura conmovió a la mujer, pues le recordó los días en que podía tener a su hijo en brazos. De pronto, fueron interrumpidos por un extraño olor que provenía del castillo, y al mirar hacia arriba, notaron que había fuego. La heroína no se confundió, e inmediatamente le pidió a Leffen que llevara a los lobos a un lugar seguro. Pero ella no tenía derecho a huir. Había algo que tenía que hacer. Tenía que coger el cuadro. Leffen, junto con el lobo, corrió por el bosque, alejándose del peligro de muerte, pero el animal no pudo correr mucho tiempo, y pronto quedó exhausto. Pero la bestia sabía que no podía retrasar al grupo, a causa de su propia impotencia, por lo que comenzó a aullar largamente, y la mujer comprendió lo que esto significaba, por lo que dijo que el lobo debía volver con vida, porque es deber de una madre cuidar de su hijo. Y con estas palabras se apresuró a seguir adelante, con el lobezno en brazos. La heroína, mientras tanto, se abrió paso hasta la habitación que estaba ardiendo, y todo lo hizo por el bien del cuadro que tanto significaba para su amiga mayor. La habitación comenzó a derrumbarse, pero ella continuó alcanzando el retrato. Realmente quería mostrarle a Cale cuánto se parecía a su padre, para que supiera cuánto era amado. Finalmente, logró agarrar el retrato, y ahora lo único que tenía que hacer era salir. Pero había un problema. Sabía que si intentaba escapar por los pasillos del castillo, simplemente se desmayaría por el humo, pero el fuego en el bosque también se había vuelto demasiado intenso para escapar a través de él, y empeoraba a cada segundo que pasaba. De repente oyó el ruido de cascos, y unos segundos después su caballo blanco irrumpió en la habitación.
El animal la había estado buscando por todas partes y por eso llegaba tarde, pero ahora era el momento de montar y escapar. Y a la muchacha no le importaba. Consiguieron salir en el último momento y estaban fuera de peligro mortal. Pero Elisa seguía preocupada por los criados del castillo y los lobos, ya que no sabía si todos habían conseguido salir, pero el rescatador le aseguró que estaban bien. En cuanto creyeron en un buen desenlace, oyeron que alguien pedía ayuda a gritos, y era una de las criadas. El caballo enseguida declaró que era demasiado pequeño para llevar a más de una persona, pero la muchacha no quiso escucharlo y se levantó. Pero la criada la reconoció como Pere y, mientras aún estaba consciente, se preguntó por qué ayudaban a alguien como ella. En un rápido movimiento, Elisa subió a la víctima a su caballo. Declaró que estaría bien, pero que sería mejor llevarla a un lugar seguro y que había que hacerlo inmediatamente. El caballo comprendió la seriedad de sus intenciones, por lo que tuvo que escuchar y hacer lo que se le pedía. Ella creía que saldría viva de aquí y que debía mostrar la foto a Cale y a su madre. Pero sin embargo, el fuego seguía extendiéndose y debido al humo, ya no había espacio para respirar, por lo que la heroína cayó al suelo, incapaz de seguir moviéndose. De repente, vio unos zapatos familiares delante de ella, y en el mismo momento apareció ante sus ojos su padre, que le había dicho una y otra vez que ella no le servía para nada. Estas palabras se repetían en su mente una y otra vez, cada vez con más fuerza. Pero sin embargo, ella creía que el deber de todo Pere era salvar a sus súbditos, y solo hizo lo necesario. Las lágrimas acudieron a sus ojos, y Elisa, decidida, empezó a suplicar, aunque fuera a morir, que alguien salvara a los inocentes, las flores, los árboles y los animales del bosque. Lo único que pedía era que lloviera, que era su único deseo en aquel momento. Pero sus fuerzas seguían flaqueando y finalmente se desmayó. El fuego seguía creciendo en intensidad y Leffen solo podía mirar impotente, mientras la heroína y la loba ya estaban inconscientes y sus vidas dependían de los próximos minutos. Pero ahora el líder de los lobeznos venía en su ayuda y por su olor guió a los caballeros y encontraron primero a la madre de los lobeznos, que aún estaba viva. Cale también estaba en el bosque, buscando a su novia perdida, y le dijeron que el fuego se había extendido a los alrededores del castillo, y que la reina Leffen se había puesto a salvo, pero Pere no estaba con ella. Elisa, inconsciente, consiguió hacer lo que quería. Su mano empezó a brillar y la lluvia empezó a caer desde arriba. El príncipe lo vio e inmediatamente se dio cuenta de que era obra de su esposa. El hombre empezó a llamar a Elisa una y otra vez, y ella le oía, pero no podía dar ninguna señal de que estaba allí. De repente oyó el canto de un pájaro, y el animalito se posó en su brazo, pidiendo ayuda como podía. Cuando el hombre vio todos los momentos con ella que le habían provocado ciertas emociones, se dio cuenta de lo importante que era para él. El príncipe la abrazó sin dudarlo, por pura emoción, pero la víctima, con sus últimas fuerzas, le pidió que no olvidara el cuadro, pues era su padre. Finalmente, la llevaron a una habitación y la acostaron en la cama, pero seguía inconsciente. El médico dijo que no tenía heridas ni fiebre y que por lo tanto pronto recuperaría el conocimiento, pero su preocupación no desaparecía. El príncipe solo tenía la culpa de sí mismo, pues debería haber hablado antes con su madre, y si lo hubiera hecho, habría sabido que el cuadro de su padre estaba en el castillo. Había pensado que primero tenía que gobernar el continente del norte, pero ahora se daba cuenta de que solo era una excusa. Cale solo estaba centrado en sus sentimientos. Él era el que ignoraba a su madre, y tan inmaduro. Cuando de repente escuchó su voz calmada pidiéndole que dejara de culparse, la heroína finalmente recobró la conciencia. El hombre la abrazó sin pensarlo, asegurándole que estaba muy feliz de que todo estuviera bien, y Elisa se sintió muy conmovida por este gesto y lo abrazó fuertemente,
diciéndole que había pensado que nunca lo volvería a ver. Había algo de lo que ella realmente quería hablar con él. Y cuando llegó el momento delicado de la conversación, Isaka se dio cuenta inmediatamente de que sería mejor dejarlos solos, por lo que salió silenciosamente de la habitación. La chica dijo que ya había pensado que la muerte estaba cerca, pero entonces le vino a la mente su cara y tuvo tanto remordimiento que lo único que se le ocurrió fue que tenía que ser sincera con él. El príncipe le aseguró que todo estaba bien, pero la heroína lo negó, porque le había estado mintiendo todo este tiempo. Había algo que debería haberle dicho mucho antes. Elisa decidió que había llegado el momento de contárselo todo, concretamente lo de Carista, y que esa marca de nacimiento le ayudaba a comunicarse con los animales. Mientras tanto, hablaba con una manada de lobos, con los conejos de la granja, con los gorriones que entraban volando en su habitación, etc. Pero un tierno abrazo interrumpió estas difíciles explicaciones. Cale le dio las gracias por haber sido sincera con él, y por haber vuelto con vida, le prometió no volver a dejarla nunca más porque la quería mucho. Esa noche durmieron en la misma cama, y Elisa se recostó en su brazo, lo que la incomodó. El hombre vio esto y le preguntó si estaba incómoda, a lo que ella respondió que solo tenía miedo de que le doliera el brazo. Pero al príncipe no le importó, y le aseguró con determinación que aunque le cortaran el brazo, a él no le importaría. Pero la muchacha no apreció esto, y le pidió que no volviera a hablarle así. De repente se le ocurrió algo, y al cabo de un momento expresó su pensamiento de que probablemente había sido ella quien había detenido la lluvia durante su boda y había hecho llover en el bosque. Elisa se sorprendió de que lo supiera, pero Cale señaló que sería muy extraño que no lo supiera. Todos en el castillo debían saberlo, o al menos suponerlo. Mirando su rostro sonrojado, Calaye se dio cuenta de que cada vez le resultaba más difícil contenerse, por lo que se cernió sobre ella, decidido a hacer algo de lo que no se arrepentiría. De repente, alguien empezó a llamar, estropeando este importante momento, y el sirviente dijo que había un asunto inmediato relativo al procedimiento de castigo que tenía que atender. El momento se estropeó por completo, y el hombre tuvo que dejar entrar a los criados en la habitación, y lo primero que vieron fue a la criada que se había salvado, pero que ahora estaba atada de manos. Elisa se indignó de inmediato y exigió saber qué significaba aquello y cómo trataban a los heridos. Pero Isaka le explicó que, según sus leyes, el mayor castigo para un criado que se desentendiera de la seguridad de un pere o de un consejero del rey era la muerte. La propia mujer cayó de rodillas ante ellos y les pidió perdón por su insolencia y por haber puesto su vida en peligro para salvar la de él. La propia Pere se dirigió directamente al príncipe, pidiéndole que no la castigara, ya que era su elección como Pere. Simplemente actuó por voluntad propia para salvar al súbdito del continente del norte. El hombre no iba a discutir con ella, así que preguntó a los asistentes si todos lo habían oído, y en caso afirmativo, ¿por qué no se había acatado la orden? Entonces la doncella volvió a dirigirse a ella y le preguntó por qué salvaba a una persona tan humilde como ella. A su vez, Pere le preguntó su nombre, y era Rosana, y entonces la heroína pidió que no la llamaran más rastrera, porque era una valiosa ciudadana del continente. Lucio, mientras tanto, en su estudio, estaba inquieto, y en cuanto su hombre de confianza entró en la habitación, comenzó a preguntar de forma amenazadora a qué se debía el retraso. El caballero le dijo con gran temor que la princesa estaba viva y bien, y esto tranquilizó a Lucio, por lo que dejó marchar al asustado criado, pues Elisa debía volver a él sin un rasguño. Pero había algo más que el aristócrata debía saber. Por la bondad que la muchacha había mostrado al rescatar a una de las criadas, la mayoría de las gentes del continente la habían reconocido plenamente como su Pere. Al oír todo esto, Lucio se echó a reír a carcajadas, lo cual era bastante triste, porque no le dejaba más remedio que hacer su jugada. El rey del continente central recibe a una delegación del continente oriental,
y se trata de una reunión para establecer una paz duradera entre los continentes central y oriental. Lucio también estaba presente, riendo extrañamente todo el tiempo, lo que incomodó al rey, y Lucio no tuvo miedo de comentar que parecía haber perdido todo el sueño, porque su hija se había convertido en el Pere del Norte. El rey solo rió nerviosamente, explicando que no podía discutirlo, dado que Elisa aún se estaba adaptando a la vida en un país extraño. Pero el hombre que le preguntó esto solo sonrió fríamente y murmuró que esa era su Elisa. De repente, el príncipe se volvió hacia el dueño del palacio y le dijo que no creía que se hubiera formado una alianza duradera, pero que no pensara mal, pues en su opinión, la culpa era del norte. Aunque eran bárbaros, Lucio había oído que eran generosos con los regalos, y si era así, sería prudente que enviaran algún obsequio, una especie de tratado de paz. Sin embargo, no había ni el más mínimo indicio de su preciado cristal en ninguna parte del continente central. Tales palabras hicieron pensar al rey que la muchacha no cumplía con sus deberes en el norte. Lucio, con demostrativo pesar, dijo que el continente del norte parecía desconocer la cortesía y los modales, y el rey se lo creyó, asegurando que por eso pensaba introducir al inculto continente en el civilizado mundo del continente central. La heroína, mientras tanto, decidió visitar al líder con Ámbar y captó el momento en que le estaban vendando. Se notaba que apenas podía ni levantarse. La bestia había sufrido graves quemaduras por todo el cuerpo al intentar salvar a su compañera y a su prole, y a la chica le pareció increíble. Podía parecer rudo, pero en realidad era un responsable jefe de su familia y de su manada. Esto hizo que Amber se preguntara qué tipo de chica era, pero en cuanto lo pensó, apareció su prometido. Elisa le preguntó qué hacía aquí, ya que tenían que limpiar el fuego, y él le aseguró que siempre encontraría tiempo para verla, cosa que a la coneja no le hizo ninguna gracia. De repente, oyeron aullidos desgarradores detrás de ellos, y allí estaba Leffen, con los lobeznos en brazos. La heroína comenzó inmediatamente a disculparse por no haber ido a saludarla antes, y por no haberle dado las gracias por cuidar de la loba y sus cachorros, pues debía de ser difícil cuidarlos. Pero en realidad, la mujer estaba muy contenta, pues hacía mucho tiempo que no cuidaba niños, y era una pena que el líder se hubiera herido, pero afortunadamente era el único que había resultado herido. Kale se sintió muy tranquilo de corazón, y por eso le dio las gracias a su madre por haber vuelto sano y salvo. De repente, la madre comentó que estaba segura de que los cachorros se recuperarían mucho más rápido si veían a su madre, y que Cale podría llevar a uno de ellos con ella. Finalmente, ella y Elisa se dirigieron hacia el líder, y deteniéndose frente a él, el hombre le mostró al cachorro, pero la bestia no entendía lo que estaba sucediendo, ni lo que su hombre quería mostrarle. El lobo se levantó con calma y cogió a su hijo con delicadeza, y Ámbar estaba encantada de que Kale hubiera conseguido que el lobo herido se levantara e hiciera lo que él quería. Leffen también estaba mirando, y no podía creer que fuera capaz de ver a su hijo así, y parecía que todo era gracias a su mujer. De repente, Cal dijo que ella tendría muchas más oportunidades de verlo todo en el futuro, y esperaba que se quedara a su lado y le dejara mostrarle la clase de hijo que había llegado a ser. Más tarde, recibieron una carta que podría considerarse como un anuncio. Simplemente no les dejaron otra opción. La carta decía que como padre preocupado por su hija, quería verla lo antes posible. Esta parte le pareció especialmente vil. Estaba claro que el invitado utilizaría su preocupación por la princesa como excusa para venir y llevarse todo lo que necesitara. Pero Cal, inesperadamente, se ofreció a organizar un fastuoso banquete. Explicó su decisión diciendo que el invitado era el padre y suegro de Elisa, y que era justo tratarlo con el máximo respeto, y que tenía una gran idea para el primer plato. Poco después, el carruaje con la delegación del continente central llegó al pueblo,
y la gente pudo ver a las personas lujosamente vestidas, y les costaba creer que Pere, que se había criado entre ellos, fuera tan diferente. Y la heroína se disponía a recibirlos. En presencia de Cal, temblaba de ansiedad, pero se obligó a calmarse. Llegó el momento de su encuentro, y los anfitriones se saludaron cortésmente, pero el rey miró a su hija, y le costó creer que una niña tan pequeña pudiera llegar a ser Pere. En cuanto el hombre se disponía a hablar, todos los animales que le rodeaban comenzaron de repente a emitir diversos gritos, rugidos, etc., impidiendo así hablar al invitado. Aún así, pudo comprobar que aquello era algo que esperaba de aquel lugar, por lo que abrió los brazos para abrazar a su hija, pero ésta no acudió a él. El rey, después de calmarse un poco, se dio cuenta de que ella se había vestido muy bien para conocer a su padre, pero ella le señaló fríamente que llevaba su ropa habitual. Isaka se presentó entonces y le aseguró que sería su intérprete mientras estuviera aquí. Pero el invitado le explicó que había traído consigo a su propio intérprete y que no necesitaba a nadie más. Este hecho asustó un poco a la muchacha, Isaka explicó al príncipe que el intérprete se comunicaría con él en su lugar, y al príncipe pareció parecerle bien. Más tarde, por la noche, llevó a su huésped a una habitación separada, y él le aseguró que no había cambiado en absoluto. Estaba claro que Elisa seguía atrayendo la atención de aquellas horribles criaturas del lugar. La muchacha fingió no oír esto, y en su lugar le preguntó cómo estaba su habitación, a lo que el hombre declaró burlonamente que no podía creer que realmente le estuviera preguntando eso. Era como si realmente pretendiera ser una dama, para ser tan bárbara. Pero lo que le interesaba ahora era saber por qué no había ni un solo cristal en este castillo, pues el continente del norte estaba repleto de ellos. Este era el motivo de su visita, concluyó Elisa, pero trató de contener su temperamento y le explicó con calma que recoger cristales estaba prohibido, pues en el norte estaban muy concienciados con la preservación de la naturaleza. El padre suspiró pesadamente y luego dijo que probablemente los neandertales eran estúpidos. Esa gente prefería limitarse a admirarlos desde lejos, mientras que esas piedras preciosas podrían reportarles fácilmente enormes beneficios. La heroína, incluso ahora, se contuvo y le recordó a su padre que ella era la Per del Norte y por lo tanto estaría agradecida si él respetara su continente. El hombre se indignó al ser llamado padre y preguntó qué significaban las palabras su continente. Elisa le explicó que, como Pere, tenía el mismo poder que el rey y que por eso le pedía que respetara sus costumbres. El invitado tomó esto con sorna y comenzó a reírse ruidosa y alegremente, y al final le aseguró que no recordaba haber enseñado nunca ninguna costumbre a semejante tonto. El hombre se levantó y la señaló con el dedo, invitándola a que la mirara ineptamente haciéndose pasar por Pere. La muchacha insistió en que la creyera, y en ese momento el rey levantó la mano para golpearla furiosamente. Elisa, en silencio, se preparó para recibir el golpe, pero en el último momento su padre vio que la doncella decía algo, y el intérprete le explicó que les esperaba un banquete. La criada vio a Pere temblando de miedo, pero le aseguró que le llevaría al comedor, y se preguntó lo desagradable que podía ser aquel hombre. Se sentaron a una gran mesa y esperaron a que los criados trajeran la comida, pero la chica no estaba a gusto. Después de que el invitado dijera algo a su intérprete, este declaró en voz alta que su majestad decía que estaba deseando probar la cocina del norte. En ese momento, la muchacha cayó en la cuenta y afirmó que habían venido con la intención de burlarse de ellos. El rey respondió que simplemente no tenía expectativas en el norte, nada más. Elisa, indignada, explicó que la gente de la que él se burlaba era la gente a la que ella quería y que no se quedaría quieta mientras continuaran. Y así, como Pere, le ordenó que dejara de tergiversar sus palabras inmediatamente, pues era muy impropio de un intérprete real,
pero él le explicó que su majestad estaba manteniendo una esperada conversación amistosa con su hija. El hombre se limitó a reírse de este intento de alarde y también comentó que su intérprete no aceptaría órdenes de un norteño de baja estofa. La heroína miró desesperada la cara sonriente de Cale y se dio cuenta de lo mucho que lamentaba su propia impotencia. En un minuto, los sirvientes trajeron la comida, y era pan duro, junto con una sopa desconocida, algo que el rey había esperado que se sirviera en una fiesta de algún tipo para el ganado. Inesperadamente, el propio Cal habló su idioma, preguntando si no reconocían la comida, pues Elisa la había comido todos los días mientras vivió en el ala aislada de su palacio. Acababan de admitir que habían alimentado a la niña con comida que no tenía nada que envidiar al estiércol, y más. Un solo gesto bastó para que los caballeros atravesaran la sala, asustando a los invitados. El hombre señaló airado que no se atrevía a insultarle, pero tras un fuerte golpe en la mesa, el rey se calmó mansamente y le preguntaron si sabía quién era el Pere del Norte. La aparición del Pere significaba la llegada de la primavera, y el lema de la familia real del norte era «A nuestra primavera». Y así, arriesgaban sus vidas luchando por esta primavera, y no dependía de la situación. No fue como mi padre esperaba. Estaba seguro de que la muchacha era una víctima de los bárbaros, pero en realidad era una persona respetable aquí. Cale pasó junto al rey, deteniéndose en seco, donde se disculpó de que la situación pudiera parecer un poco dura, pero solo servía para demostrar lo fuerte que era su voluntad de proteger su propio manantial, sin importar contra quién tuvieran que enfrentarse. Ahora que todo estaba claro, el príncipe se dirigió a él formalmente como rey Wynard y le preguntó si deseaba dar la espalda a este continente, a lo que él, asustado, le aseguró que había sido un malentendido. El príncipe se inclinó y le miró fijamente a los ojos, lo que hizo admitir a su invitado que había actuado con cierta insensatez. Pero Cale no era hombre a quien decírselo. Finalmente, declaró que le había dado una oportunidad al invitado, momento en el que el intérprete fue conducido lejos por los caballeros, y el hombre continuó explicando que estaba seguro de que el rey conocía muy bien las consecuencias de faltar al respeto a la familia real. Elisa argumentó que lo mejor sería que su padre volviera a casa en cuanto oscureciera, y este no tuvo más remedio que acceder. Al anochecer, el príncipe observó cómo devolvían el equipaje a los carruajes de los invitados, y en ese momento su esposa se dirigió a él diciéndole que no quería que los continentes iniciaran un conflicto por su culpa. Sin embargo, el hombre le aseguró que no tenía de qué preocuparse, pues Wynard no era de los que actuaban precipitadamente si no era en su beneficio, y debía haberse dado cuenta de que con el norte no se jugaba, y además no tenía nada que temer con un Pere tan bueno en palacio. Tales palabras confundieron a la muchacha, y lo último que quiso preguntarle fue cuándo había empezado él a aprender la lengua del continente central. Resultó que había empezado cuando se decidió que ella vendría al norte. Cuando llegó, el príncipe se preocupaba cada vez que la veía morderse la lengua, pero ahora era más fuerte que cualquiera que Cale hubiera conocido. Al final, este continente recibió al maravilloso Pere, y parecía que la primavera había llegado de verdad, tanto en el norte como en su corazón. Lucio, en forma de niño, corría por oscuros corredores, veía el resplandor de los golpes de espada, y tras ellos una niña llorando. El niño se alegró de verla, y en cuanto se encontraron, se convirtió en una hermosa muchacha. Entonces llegaron unos malvados y le preguntaron si quería todas las riquezas del norte, y si era así, podía olvidarse de ella, pues nunca había sido suya. El muchacho, indignado, trató de pasar junto a ellos, pero detrás de ellos, Elisa iba de la mano con un hombre desconocido. Al final, Lucio se quedó solo, preguntándose por qué había pasado eso, porque ella siempre lloraba, pero lo único que quería ahora era que ella no lo dejara. En ese momento, se despertó en su despacho, y tras una breve reflexión, se dio cuenta de que al final todo el mundo se equivoca, y ella
al final sería suya. Hasta el momento, solo se había valido de métodos pacíficos para reconquistarla, pero parecía que todos los esfuerzos habían fracasado, por lo que no le quedó más remedio que esperar que ella no le odiara por lo que había hecho. Más tarde, Leffel le entregó a su hijo una gran caja, sugiriéndole que fueran de picnic para cambiar de aires. También le susurró al príncipe que después de todo lo que había pasado, desde el incendio forestal hasta la visita del rey, necesitaba un poco de ayuda para calmarse. Así que se adentraron en el bosque, llevándose a Ámbar con ellos, pero Elisa no tenía ni idea de qué había impulsado a Leffen a hacerlo. El hombre miró al conejo y vio una especie de intimidación en sus ojos, como si le mirara como si quisiera matarle. Por fin llegaron a un hermoso prado que dominaba una fortaleza con un lago alrededor. Aquí decidieron hacer un picnic, pero el marido, viendo la cara alegre de su mujer, se ruborizó y decidió cocinarlo todo él. El conejo se sentó en la manta y se sentó en el regazo de la chica, y él y Cal intercambiaron miradas ambiguas que dejaban claras sus intenciones. Pero esto no podía durar mucho, y entonces el hombre sacó una ramita de Kansak y el animal volvió gustosamente su atención, permitiendo así que el príncipe se acercara. Al entregarle la copa, comentó que habían pasado por tantas cosas en tan poco tiempo, y la heroína lo confirmó. Ni siquiera habían tenido tiempo de apreciar el paisaje del continente. El hombre estaba seguro de que para ella era difícil adaptarse a un entorno completamente nuevo, ya que la gente del norte no es muy buena expresando emociones, debido a su carácter, pero todos estaban muy contentos de tenerla como su pere. Elisa sugirió que las cosas solo irían a mejor, y el príncipe estuvo de acuerdo. Estaba dispuesto a ocuparse él mismo. Pasó algún tiempo, y el sol comenzó a ponerse, y Ámbar señaló que el animal no podía permitir que se quedara cerca del hombre tan tarde. De pronto, pisó su propio vestido, y así perdió el equilibrio, pero en el último momento fue alcanzada, y así Cal se acercó mucho, lo que hizo que sus corazones latieran con más fuerza. Finalmente, él la ayudó a levantarse y luego continuó recogiendo su equipo, pero la heroína se dio cuenta de que su corazón latía mucho más rápido en su presencia, y no le importó. Pero no recordaba en absoluto cuándo había empezado a sentirse así. Quizás fue cuando se convirtió en pere, o cuando se conocieron. Era imposible decir exactamente cuándo había empezado. Pero ahora lo único que le importaba era que él le gustaba mucho, y estas últimas palabras las dijo en voz alta sin querer, lo que la hizo sonrojarse. Un momento después, apareció el propio Cal, y se disculpó por no oír lo que se decía, pero ella le aseguró que aquí solo se estaba muy bien. En ese caso, el príncipe sugirió que vinieran de vez en cuando para poder seguir disfrutando. En su mente, la heroína empezó a reprocharse que era muy estúpida, porque no era lo que Pere debía hacer. Finalmente, decidió enfrentarse a él y decirle directamente que no era tan fuerte como él pensaba, y que en realidad era una cobarde. Elisa siempre había sido el tipo de persona que huía de los problemas, porque le resultaba más fácil. Pero al ver la seguridad con la que estas personas se enfrentaban a las dificultades, se dio cuenta de lo tonto que era huir, y por eso no quiso huir más. Por fin, la chica reunió fuerzas y le dijo que le gustaba mucho y que hablaba con el corazón. Durante un rato se quedaron mirándose, intentando digerir lo que habían oído, pero cuando lo hicieron, Cal se acercó y la abrazó con fuerza, diciéndole que ella también le gustaba mucho. Su corazón empezó a latir más deprisa, y su cara roja expresaba todas sus emociones, pero ahora era el momento en que no le importaba. Al anochecer, los caballeros descargaron el carruaje, y no parecía un manjar del continente central. Había más de 100 kilos de ramas de Kansak. Y Saka recibió la mercancía, junto con la aristócrata, y la maestra no estaba segura de que Pere estuviera contento con tan extravagante ofrenda. Pero la aristócrata de enfrente dijo que desde que ella había llegado, su tierra había estado floreciendo, así que no era para tanto.
Un momento después, apareció el propio Calais, afirmando que eso no era lo que Perry quería. Y a pesar de que el aristócrata aseguró que esa era la forma en que los lugareños querían expresar su gratitud, se decidió devolverla. Entonces, llegó el momento de averiguar cómo iba la situación con Carista, y resultó que todo era bastante extraño. El continente del norte, en la zona del árbol, parecía estar bien, pero en el continente del este, los árboles empezaban a secarse. Era muy extraño, pero no encontraban ninguna razón. Lo intentaron todo, desde añadir abono hasta arrancar malas hierbas, pero nada funcionó. Isaka sugirió que el príncipe tal vez quisiera hacer una visita allí, ya que era asunto de Carista, pero sus pensamientos ahora solo estaban ocupados con su amada. El oficial sugirió enviar caballeros para evaluar la situación en primer lugar, pero el príncipe se negó, ya que se trataba de una situación en la que debía encargarse él mismo, porque podría significar que el continente oriental estaba intentando provocar de nuevo a Elisa. Lucio, en presencia de su ayudante, escribió algo en la pizarra durante mucho tiempo y al cabo de un rato terminó. Secándose el sudor, preguntó al presente si sabía qué era lo más importante en política, pero no lo sabía, y resultó que tenía que ver con la razón por la que no podía ocupar el trono. Esa fue la excusa, y solo por esa maldita razón cedió el trono a su hermano mayor. El rey anterior había llegado a cambiar la ley para privarle de todos sus poderes, y Lucio se había convertido en una mera marioneta que podía ser ejecutada si intentaba reclutar soldados. A veces se preguntaba si era posible que el rey quisiera realmente que ejecutaran a su hijo, pero en cualquier caso, no había rey sin poder militar, y por lo tanto no tenía ninguna razón justificable para convertirse en rey. Pero Elisa, ella siempre le había dado lo que el mundo le había robado, y con una ventaja como Carista en el tablero, pronto podrían volver a encontrarse. Elisa, mientras tanto, comprobó cómo estaba su caballo, que había crecido bastante, y el hombre que lo cuidaba le explicó que había estado entrenando muy bien y que ahora estaba en una forma física increíble, y que sus jinetes tenían muchas esperanzas puestas en él. Pere, sin embargo, supuso que nunca sería capaz de manejar un caballo de guerra con sus habilidades actuales, y que probablemente tendría que entrenar aún más duro que su amiga. El profesor se sintió tan motivado por estas palabras que dijo que hoy mismo empezaría a elaborar su plan de estudios. De repente, un pájaro voló hacia la niña y quiso saber por qué no la había visto últimamente. La chica le explicó que ahora que se había instalado, estaba un poco ocupada con sus deberes de Pere, pero también se interesó por cómo iban las cosas con Calais, si se habían acercado más, y ella admitió que, efectivamente, se habían acercado un poco más. Birdie se preguntaba qué le preocupaba, porque siempre andaba con el ceño fruncido. Por el rabillo del ojo, Elisa vio un carro tirado por dos criadas, y estaba lleno de cartas, y las criadas hablaban de lo cansadas que estaban de ello, pues él las enviaba a montones, todos los días, y era un desperdicio de recursos. Pero también una de ellas señaló que había algo que definitivamente estaba mal con él, y se referían al príncipe del continente oriental, y su anomalía no tenía nada que ver con ellos. De repente, Pere apareció detrás del carruaje y preguntó de qué iba la conversación y con qué motivo se habían enviado las cartas. La heroína le aseguró que no le diría nada a Cale sobre que los criados del rey sabían lo que había en esas cartas. Esto les tranquilizó un poco, y la criada, apretando los dientes, dijo que había sido un accidente, que solo lo habían hecho porque de todos modos iban a deshacerse de todas ellas, y que lo que decían era difícil de creer. Nunca habían visto nada igual. No eran simples cartas, eran más bien amenazas. El príncipe leyó todas estas cartas, como era de esperar, junto con su ayudante, y al final afirmó que si el problema estaba realmente relacionado con el clima, como afirmaba el continente oriental, entonces el norte tenía el deber de comprobar si tenía algo que ver con Carista.
Sin embargo, era muy interesante saber cuál era la causa de aquella desagradable sensación. Isaka también lo pensó. El dibujo de un árbol en cada carta era muy extraño, sobre todo porque Elisa tenía una marca de nacimiento parecida a esos dibujos. Las habladurías de que tenía el poder de un árbol se estaban extendiendo rápidamente, pero poca gente había visto realmente su marca de nacimiento con sus propios ojos. Lo más probable es que el príncipe de Oriente quisiera dar a entender que conocía muy bien a su Pere, y de hecho, ya habían sido novios con anterioridad, pero se pensó que era puramente por intereses políticos mutuos, pero quizás sus sentimientos eran más profundos. Preguntó además por los preparativos de la expedición y le aseguraron que los hombres estaban bien entrenados y preparados, pero que sería mejor que Pere no participara en la expedición. Kale estaba totalmente de acuerdo con ello, le costase lo que le costase, pero debía asegurarse de que aquel hombre nunca entrase en contacto con Elisa. En ese mismo momento, la puerta se abrió bruscamente y apareció la heroína, diciendo que estaba de acuerdo con esto, pero que al igual que Pere, ella también participaría en la expedición. Todos se quedaron en silencio, sin saber cómo salir de aquella situación, pero Pere fue el primero en hablar. Recordó al maestro que él había dicho que ella tenía los mismos derechos y responsabilidades que el rey, y cuando recibió la confirmación, mostró las cartas y preguntó por qué no había sabido que esto existía. Isaka le explicó que las cartas iban dirigidas al príncipe personalmente, y en ellas se decía que desde que ella había llegado al norte, Carista, había sufrido extraños cambios, e incluso el este había experimentado un cambio climático extremo, y que esto no tenía nada que ver con Pere. Pero tales palabras no hicieron más que enfurecerla, y señaló que Kale sabe perfectamente que puede hablar con los animales y provocar lluvia a voluntad. Todos los presentes se escandalizaron por esta franqueza, pero Elisa dijo que era muy consciente de que todos fingían no saber nada de sus poderes, pero que ella no podía seguir fingiendo. Existía la posibilidad de que Oriente estuviera sufriendo por su culpa, y que esto pudiera ocurrir también en otras tierras. El maestro intentó tranquilizarla, diciéndole que aunque la situación empeorara, no podía decirse que fuera culpa de su majestad. Elisa no estaba de acuerdo. Podía sentir el poder de Carista creciendo en su interior. Incluso había curado a un conejo herido no hacía mucho. Y si podían curar a la madre naturaleza de esta manera, podrían ayudar al este. Después de todo, podrían aprovechar esta oportunidad para prepararse para lo que podría estar esperándoles allí. De repente, un oficial presente protestó, diciendo que eso no serviría de nada, porque los caballeros del norte estaban obligados a proteger a los gobernantes de su propio país. Pero la muchacha estaba segura de que así era. Creía que el deber de los fuertes era arriesgarse para salvar a los débiles, y al igual que Pere, ella necesitaba arriesgar su vida por el pueblo. Isaka explicó que el norte no toleraba la ausencia de un gobernante, y que si uno de ellos estaba en peligro, el otro debía estar en una ciudad segura. Pero Kale, para sorpresa mutua, dijo que tendría en cuenta sus deseos. También decidió recordarle que había otro gobernante en el norte además de él y Elisa. Fueron juntos al estudio de Leffen, y ella parecía contenta de verle, excepto porque su hijo estaba temblando, pero Pere le cogió la mano para calmarle, y esto tuvo el efecto deseado, de modo que pudieron hablar. La mujer se sorprendió al oír que le iban a dar los poderes reales. Elisa le explicó que se iban de expedición a Carista y que querían que ella fuera la monarca en funciones, desempeñando las funciones del rey mientras ellos estuvieran fuera. La madre se puso visiblemente nerviosa y titubeante explicó que no sabía lo suficiente sobre el tema y que tenía problemas con la cabeza, pero la niña lo negó rotundamente. Elisa le recordó que mientras ella había estado vagando por el bosque en llamas, fue Leffen quien llamó a los criados y puso a salvo a los animales, y que sin ella no habría sido posible. Intervino también el hijo, diciendo que era una hermosa Pere,
y que solo por eso estaba más que preparada para esto, y que le gustaría darle las gracias por haber soportado todos estos años de penurias y no haberlos dejado con Elisa. Por ello, querían que ella firmase un documento en el que se declarase que en adelante tendría plena autoridad sobre los sectores políticos, económicos y militares del norte, durante un periodo de tiempo determinado. Finalmente, Leffen accedió y con lágrimas de felicidad les dio las gracias por haber creído en ella. Habían comenzado todos los preparativos para la expedición en la que participaría el temporal Pere, y esto calentó el corazón de Kale. Llegó el día antes de la expedición, e Isaka explicó los detalles del plan. Su principal tarea no era solo investigar la situación, sino también llegar al meollo del problema para dar con una solución. Y para ello, tendrían que pasar por las posesiones personales en el este del continente. Leffen observó que no sería una prueba pequeña y que sería un viaje más difícil de lo que se podía imaginar, pero lo que más le preocupaba era la cuestión de cómo serían recibidos por la gente del este. El príncipe del este les culparía de lo ocurrido, y la opinión pública probablemente sería similar, por lo que podrían considerar aumentar el número de caballeros que les acompañaran o dar un rodeo. Aún así, habrían necesitado saber qué pensaba la gente del continente oriental para poder dar una respuesta política adecuada. Pero si la situación empeoraba, podrían haber pedido ayuda a los gobernantes de la tierra. La heroína sugirió que si pasaban por los pueblos del este, eso significaría que habría animales a su alrededor y, con su ayuda, podrían hacerse una idea general del estado de ánimo de la sociedad de antemano. Pero podrían ser más hostiles de lo que esperaban. Así que la muchacha les aseguró que si podían utilizar sus poderes curativos, podrían demostrarles que estaban dispuestos a ayudar, aunque eso significara prolongar su expedición. A todos les gustó esta idea, ya que a cambio de su ayuda podrían conseguir suministros, lo que sería mucho mejor que el apoyo militar y mucho más pacífico. Al final consiguió el apoyo de todos, pero por un segundo pensó que solo accedían por respeto a ella, pero estaban siendo amables, y eso le hizo creer que confiaban en sus habilidades. Al fin y al cabo, era su derecho y su deber como Pere. Partieron con el alba y les acompañaron todos, incluidos criados y animales, todos unidos en una cosa: la confianza en Elisa. Al separarse, Leffen dijo que rezaría para que volvieran a casa sanos y salvos, e Isaka juró que haría todo lo posible para ayudar a Leffen para proteger el norte en su ausencia. La muchacha buscó con la mirada a Ámbar, pues estaba segura de que la acompañaría, y solo una de las criadas era diferente, con el rostro ligeramente maltrecho. La heroína le preguntó si había sido su conejo el que había hecho aquello, y ella, dubitativa, se lo confirmó, asegurándole que no tenía nada de qué preocuparse y que estaba bien, pero que era una lástima que el animal no estuviera aquí para acompañarla. Elisa, que pensaba que era Amber, seguía enfadada por no haber sido llevada con ella, cuando de repente oyó su voz en su cabeza, preguntándole si volvería. El conejo estaba mirando por la ventana y le pidió que le prometiera que volvería. Y finalmente lo hizo. Por fin se abrió la puerta y la expedición real emprendió su largo viaje. A medida que avanzaba el día y el sol empezaba a ponerse, Elisa estaba visiblemente cansada y Kell notó que respiraba con dificultad, por lo que se decidió hacer un alto. El príncipe se acercó silenciosamente a su caballo y cogió a Per en brazos, y ella supuso vagamente que se habían detenido por su culpa, pero el hombre la corrigió y dijo que descansaban por su culpa. Elisa, aún avergonzada, se apartó del príncipe y se dirigió a su caballo, preguntándole amablemente si estaba cansado, pues quería darle las gracias por haber cuidado de ella durante todo el camino. Kale de repente decidió que tenía que hacer algo parecido, por lo que miró a su caballo, y vacilante le dijo que también era bueno. Los caballeros presentes se escandalizaron por esto, pero Elisa, por el contrario, se sintió dulce y tranquila.
El príncipe comentó que creía que podría aprender a entenderlos tan bien como ella, pero que no era así, y Pere le contestó que si los tratas con cariño, pronto podrás entender lo que piensan con solo mirarlos. El caballero habló en voz baja al hombre, diciéndole que había un lago no muy lejos, y que por lo tanto podían prepararle un lugar para bañarse, y también sugirieron lo mismo a la muchacha, explicándole que de lo contrario tendría que esperar 2 días más. De repente, un ambiente muy cálido comenzó a revolotear a su alrededor, y Elisa le preguntó si quería acompañarla. Afuera estaba ya bastante oscuro, pero la luna brillaba con fuerza, así que pudieron bajar al lago de la mano, ya que estaba bastante resbaladizo a causa de la niebla. Por fin llegaron al lago, que brillaba con luz propia, y la muchacha se metió sin dudarlo, a pesar de que Cal le había asegurado que haría frío. Pero ella no pensó lo mismo, y con una leve sonrisa le aseguró que el agua era preciosa, y que ella se había bañado siempre en agua fría cuando vivía en el continente central. En este caso, el hombre, una vez más ruborizado, se apartó pidiéndole que no le prestara atención, sino que disfrutara de su baño. Ella se indignó un poco, pero al final hizo lo que le pedían y, desnudándose, se metió en el agua, mientras Cale hacía lo posible por mantenerse bajo control. La niña siguió chapoteando en el agua, mientras el príncipe se escandalizaba de que el agua pudiera sonar tan peligrosa. Mirando a su alrededor, la heroína vio la oscuridad y estaba un poco asustada por la noche, así que llamó al hombre que estaba cerca. Mientras tanto, él también pensó que podría estar demasiado oscuro en el bosque, y eso podría asustarla. De repente la oyó gritar, y Kel reaccionó inmediatamente y fue hacia ella, pues resultó que estaba atacada por muchos insectos, pero el príncipe no lo sabía, y por eso se apresuró a sacarla del agua. Cuando llegó hasta ella, preguntó si se encontraba bien, pues no era tan profunda, pero no fue así. En cuanto Cal se dio cuenta de la situación en la que se encontraba, ya era demasiado tarde. Su corazón seguía acelerado y se sentía muy avergonzada de sí misma, pero la tranquilizaba el hecho de que estaban casados y ambos se querían, lo que significaba que no podían estar alejados el uno del otro para siempre. El hombre seguía allí de pie, sin saber cómo salir de aquella situación, porque sabía que si esto seguía así, moriría antes de que llegaran a Carista. Elisa se dirigió directamente a él y le preguntó si quería que nos bañáramos juntos. Pero Cale, conteniéndose con las últimas fuerzas que le quedaban, sugirió que lo hicieran la próxima vez, ya que tenían que volver. Una vez de vuelta en la tienda, la ayudó a peinarse, pero en su mente sabía que tenía demasiado frío y que realmente necesitaba trabajar en sus habilidades de conversación. De repente, Elisa habló primero, diciendo que en realidad estaba muy avergonzada por la situación. El príncipe comenzó inmediatamente a excusarse diciendo que no lo decía en serio, pero ella continuó explicando que la expedición se le había olvidado por un momento y parecía que le quedaba mucho camino por recorrer antes de convertirse en un verdadero Pere. Esta determinación la animó de inmediato, por lo que se propuso poner todas sus fuerzas en esta expedición, y Kel no pudo más que apoyarla, pues le estaba volviendo loco. De repente, la heroína oyó en su cabeza las voces de diferentes animales, por lo que se levantó bruscamente, avisando al hombre que aún no conseguía entrar en razón. Elisa se disponía a ir a comprobarlo, pero su marido, que había hecho acopio de sus pensamientos y le había puesto la ropa encima, le explicó que no debía salir así como así. Cuando llegaron afuera, los caballeros ya estaban de pie alrededor y vieron a un miembro de la familia de los gatos atrapar a un pájaro salvaje que pedía ayuda. Ella se detuvo en seco, pues no estaba en su mano alterar la cadena alimenticia, pero tenía que actuar de inmediato, pues el pájaro suplicaba ayuda, sabiendo que podía ser oído. Finalmente, la heroína se dio cuenta de que su deber como Pere era ser defensora de los débiles, así que preguntó si tenían en existencia carne de olor fuerte. La única carne que tenían era cecina, que olía bastante fuerte debido al condimento, pero era suficiente,
Así que la cogió y empezó a colgarla delante del depredador. Como era de esperar, el lince dejó su presa por ella, por lo que se decidió a ponerla en la punta de la flecha y dispararla lo más lejos que pudiera. Cosa que hizo. El depredador se retiró al bosque y el halcón se arrastró lentamente hasta su salvador, donde se inclinó inseguro, diciendo que no tenía ni idea de cómo podía expresar su gratitud. El animal también preguntó su nombre, y cuando se lo dijeron, afirmó con elegancia que, en efecto, era un nombre hermoso. Resultó que había estado viviendo en un castillo vecino hasta que un accidente lo había arrojado a este bosque. Pero a pesar de todo, se alegró de haber tenido la oportunidad de conocer a tan noble personalidad. Finalmente, el halcón se dirigió a ella y le dijo con franqueza que tal vez estaba demasiado ansioso, pero que necesitaba que ella lo acogiera. El animal tenía los modales de un verdadero aristócrata y le daba un poco de vergüenza declararse, pero era un halcón de otra clase, y aunque no podía volar a causa de su herida, estaba decidido a servirla con todas sus fuerzas. Eliza declaró que no permitía que los animales la sirvieran, pero que si se necesitaba tratamiento, ella podía ayudar, cuando el pájaro declaró abruptamente que simplemente tenía hambre. Como si estuviera en el escenario, el animal comenzó a contar la historia de que el día de su desgracia hubo una fuerte tormenta eléctrica y, a pesar del peligro evidente, siguió patrullando el territorio como un subordinado leal, como se le había ordenado, y escapó por poco de la muerte. El halcón, que se había criado en un castillo, encontró la vida en el bosque demasiado dura, por lo que ahora suplicaba piedad. Kale preguntó por el asunto, y la muchacha le explicó que el pájaro había sido criado en el castillo y que la vida en la naturaleza era demasiado dura para él. El príncipe comentó que aquí los depredadores se lo comerían rápidamente, y Eliza estuvo de acuerdo, y por mucho que entendiera que era parte de la naturaleza, no se podía ignorar que el halcón estaba domesticado por el egoísmo humano. Pero al final, la decisión era de Pere. Ambos se alejaron a caballo mientras el resto de la expedición les seguía, y cargaron con la cesta en la que estaba el ave herida, asegurando que no era necesario hacerlo, ya que era capaz de moverse. Sin embargo, no dejaban de caérsele plumas, lo que hizo estornudar a Eliza, que lo consideró extraño, y preguntó cuándo había pasado hambre. Resultó que lo había estado desde el momento en que llegó aquí, pero no era solo él quien tenía problemas para encontrar comida. Desgraciadamente, la mayoría de los animales del bosque habían muerto o huido por falta de alimento. Al final, la situación era aún peor de lo esperado, por lo que necesitaban llegar a Carista lo antes posible. Más tarde, se dio cuenta de que tenía un halcón en sus manos, que debía de tener buenas dotes de explorador y que podría ayudarles a encontrar el camino más rápido. Fue ella quien le preguntó por qué, y el pájaro le aseguró que no había animales en el continente que no la conocieran, y él sabía que habían acampado de camino al árbol, y conocía un camino mucho más rápido que ese. Era cierto lo que decían de tener ojos de halcón, y si miraba con atención, podía ver el árbol ahora mismo. Esta información se la transmitió a Cal, que había un camino que podía ser 3 veces más corto, y el hombre ya les había dicho a todos que lo siguieran y que tuvieran cuidado, pues el camino sería bastante estrecho. En la entrada había guardias y una enorme verja, y enseguida les dijeron quiénes eran y a dónde iban, y resultó que ya habían sido informados de la llegada de los invitados, así que pudieron pasar, pero tuvieron que andar el resto del camino. Se detuvieron en la puerta, y ella estaba deseando ver a Carista, pero en cuanto se acercaron, se levantó un fuerte viento. Justo delante de ella, la rama de un árbol cayó hecha cenizas, y en ese momento quedó claro que algo iba realmente mal.